Nos acompaña Juan Sebastián Vargas, él es el presidente ejecutivo de Asoleche, él es docente de la Universidad de La Sabana, apasionado por la innovación, la competitividad, la cuarta revolución, internacionalización y el Santa Fe, es amante de la leche. Presidente, buenos días, buenas tardes. John Didier, un gusto saludarlo a usted, a Margaret, a todo el equipo de Al Día Noticias y desde luego a todos los oyentes. Para nosotros es un placer compartir estos escenarios con ustedes. Bueno, señor, la reforma tributaria que está en el ojo del huracán. Tenemos información que miembros del Consejo Nacional Lácteo manifiestan su preocupación por la reforma tributaria. ¿Cuál es la principal preocupación que tiene la industria láctea con el proyecto de reforma tributaria? John Didier, nuestra primera preocupación y la más grande de todas es el artículo que habla de la modificación del régimen de exentos para ciertos productos como lo es el queso y la leche, que nos moverían al régimen de excluidos. Eso para nosotros tendría una grave afectación. Y yo sí quiero agradecerles a ustedes por este espacio, porque es importante contarle a la comunidad, a toda la sociedad colombiana, lo que eso significa, porque son términos muy técnicos. A veces el colombiano de a pie no lo puede entender y yo creo que es muy importante que entendamos esa situación. Hoy en el régimen de exentos, nosotros tenemos un IVA del cero. Eso significa que hoy no pagamos ese IVA. Al cambiarnos al régimen de excluidos, pues la gente dirá, tampoco van a pagar IVA. Pero aquí hay un tema muy importante y un asterisco que hay que tener en cuenta, y es que al pasarnos del régimen de excluidos nos están grabando por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque en el actual régimen que nosotros tenemos hoy, todos los IVAs que se pagan en los insumos en la cadena productiva, John Didier, no los devuelve el Estado. Hoy, al cambiar de régimen, esos IVAs que nosotros pagábamos en los insumos, como los empaques, como los concentrados, como en la publicidad, esos IVAs ya no van a ser retornados a la industria. ¿Qué significa eso? Que evidentemente todo esto va a llevar a unos sobrecostos de los productos. Usted acaba de decir lo que hemos atrasado, 10 años en términos de pobreza, un desempleo muy alto, un poder adquisitivo muy golpeado de todos los colombianos. Aumentar los costos de los alimentos es muy complicado para la sociedad colombiana. Y eso a nosotros nos genera grandes preocupaciones. La primera es una inviabilidad económica. Si nosotros hoy no podemos recuperar esos IVAs que pagamos en la cadena productiva, pues vamos a generar un problema de caja y liquidez en las compañías. Segundo tema que nos preocupa, la seguridad alimentaria de todos los colombianos. Hoy, cuando deberíamos estar consumiendo 170 litros por habitante, estamos en solo 150. Esos 170 litros nos lo marca la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Estamos 20 litros y veníamos trabajando muy fuerte con el gobierno nacional, con los diferentes actores para lograr ese incremento en el consumo. Pero al tener estos incrementos en los costos, de cuando hacemos los análisis de elasticidad, lo que nos da es que hay una caída en la demanda y nos aleja todavía mucho más. Estamos hablando de una caída del consumo por lo menos del 6%, John Didier. Y eso nos aleja de esa gran meta que nos hemos trazado, porque los costos de un litro de leche podrían aumentar tan solo con esto en casi 200 pesos. El sector de la construcción ha dicho que por esta reforma tributaria, las empresas simple y llanamente, al hacer equilibrio sobre el balance de costos, ellos dicen, este proyecto así no da, entonces mejor no lo hacemos. En el caso de los hombres, de las personas de la industria láctea, ¿qué harían en ese sentido? ¿Cerrarían empresas? ¿Se dejaría de vender leche? ¿Cuál es el efecto? ¿Se tiene que despedir personal? John Didier, muy buena pregunta. Ahí tenemos unos efectos muy fuertes. Lo primero, y volviendo a retomar el tema que les mencionaba, el tema es que el colombiano no va a tener un poder adquisitivo para poder asumir esos costos adicionales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a desplazar a la compra de productos informales. Usted sabe lo que lleva la informalidad en nuestro país. No hay procesos de inocuidad, no hay procesos de trazabilidad, afectamos la seguridad alimentaria. Esos informales no le pagan el precio que corresponde al ganadero porque pagan por debajo de la resolución. Esos informales no pagan el empleo que se corresponde, un empleo digno. Eso va a empezar a afectar a la industria formal. Eso puede generar en liquidaciones, cierres de compañías, pérdidas en la compra de ganadería y nos pone en una situación también muy dramática porque el producto nacional perdería competitividad frente al producto internacional que llegaría, porque ese producto internacional no tiene esos sobrecostos y el nuestro sí no lo estarían incluyendo al cambiar de régimen. Todo esto generaría pérdidas de empleo, pérdida en las ventas y para nosotros tiene una afectación muy grave
Yo creo que hoy el país, en esta senda de la recuperación económica, que hoy todos nos tenemos que preocupar, yo creo que hay otros mecanismos, porque entendemos evidentemente que hay un problema en las finanzas del Estado, entendemos que se necesitan los recursos, pero el llamado es que no lo hagamos a través de cobrarles más a la población, a la clase media, a la ciudadanía. Hoy nosotros como industria tenemos unas propuestas sobre la mesa de cómo poder generar nuevos ingresos que realmente ayudemos a este programa, que realmente lo que está planteando el gobierno ya lo bajaron de 23 billones a 18 a 20 billones, pues todavía podamos sincerarnos más, pero no podemos tapar el hueco fiscal, que todos somos conscientes de eso, cobrándole más impuestos a la clase media y a la clase más vulnerable. En eso nosotros tenemos que ser muy conscientes y de ahí tenemos unas propuestas muy interesantes por parte de la industria que queremos ponerla en la conversación en el Congreso y desde luego con el gobierno nacional. Una pregunta final, porque sé que está de afán, no hay mucho tiempo, pero el DANE ha dicho que hay 2.8 millones más de pobres en Colombia. Y también a todo el mundo dice aquí que se redujeron sus ingresos. ¿Cuál es la actualidad del sector de la industria de la leche, del sector lácteo, y cuál es el panorama? ¿Ustedes también redujeron sus ingresos? ¿Cuál es el panorama? Y nosotros venimos de un año muy complicado, un año 2020 atípico, donde evidentemente nosotros tuvimos unos momentos muy duros, caídas de más del 17% en general. Cuando uno analiza, por ejemplo, el comportamiento de los canales institucionales y Oreca, se nos cayeron más del 80%, las presentaciones individuales perdieron potencia, nos tocó transformar nuestras ventas en productos familiares, apostarle al canal digital. En eso nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en el 2020, que usted sepa que a pesar de la caída de las ventas, nosotros compramos más del 7% respecto al 2019 a los ganaderos colombianos, confiando que esto lo podemos reactivar. Este comienzo de año organizamos ruedas de negocios todo el sector lácteo para dinamizar oportunidades de encadenamiento, nuevas oportunidades comerciales. Este año también seguimos comprando más leche, eso es importante decirle a todos los colombianos. Hoy tiene una industria que trabaja por y para todos los ciudadanos de este país. Evidentemente hoy estamos comprando leche, John Deere, cuando usted me pregunta cómo está el sector lácteo, para que ustedes tengan una referencia, hoy la industria láctea compra más de 9.2 millones de litros al día. Hoy confiamos en nuestro campo, hoy seguimos tratando de abastecer todos los hogares colombianos y en eso venimos trabajando muy fuerte, pero evidentemente con todo lo de la pandemia, los cierres, las clausuras, los aislamientos, pues a nosotros nos afecta muchísimo en nuestras ventas, pero quisiéramos ver el vaso medio lleno y en eso tenemos una confianza que este año podamos recuperar. Hoy con lo que está pasando en el país de las marchas, en su introducción, que hicieron una introducción perfecta de la situación del país, evidentemente nosotros no somos ajenos. Yo aprovecho este espacio para contarles la difícil situación que está viviendo el sector lácteo en estos días en el suroccidente del país. Las vías de acceso al valle cerradas, en Cauca, en Nariño. Hoy tenemos más de 300.000 litros de leche atrapados en camiones que van a tener que desperdiciar y más de 500.000 litros en los próximos días que no vamos a poder ir a recoger porque hoy tenemos las carreras obstaculizadas. Eso nos dificulta para poder abastecer y poder comprar la leche a los ganaderos. Ojalá podamos encontrar una solución rápido porque hoy vamos a tener unas grandes afectaciones con todo lo que nos está pasando con los cierres de carretera. Pues, doctor Juan Sebastián Vargas, presidente de Ejecutivo de Azoleche, muy amable, gracias, como de costumbre, con Al Día Noticias. Que pase muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, y felicitaciones por ese noticiero que tienen y por comunicar siempre al pueblo colombiano sobre las noticias más relevantes. Un fuerte abrazo y saben que nosotros estamos a disposición de ustedes para atenderlos en el momento que necesiten. Que Muy tengan muy amable. buen día.